Imagina estar atrapado en medio del océano, sin comida, sin agua dulce, sin esperanza. ¿Qué harías? ¿Cómo evitarías que la desesperación te consumiera? Esta es la historia de José Salvador Alvarenga, un pescador que sobrevivió 438 días a la deriva en el Pacífico. Pero no fue solo su fuerza física lo que lo mantuvo con vida, sino una filosofía milenaria, el estoicismo. Hoy te revelaré cómo aplicó estas enseñanzas para no enloquecer, y cómo tú también puedes usarlas en tu vida diaria. ¿Listo para descubrirlo? José Salvador Alvarenga era un pescador común que vivía en las costas de México. Su vida transcurría entre el mar y su pequeña comunidad, donde el trabajo era duro pero estable. Cada día se levantaba antes del amanecer, preparaba su bote y se adentraba en el océano para pescar. Era una vida sencilla, sin lujos, pero llena de rutinas que le daban un sentido de normalidad. El mar era su sustento, pero también su mayor riesgo. A pesar de los peligros, José confiaba en su experiencia y en su capacidad para enfrentar lo que el océano le pusiera por delante. Sin embargo, nada lo prepararía para lo que estaba por venir. Su vida cotidiana, aunque difícil, era predecible. Pero todo cambió en un instante. El 17 de noviembre de 2012, José y su compañero, Ezequiel Córdoba, zarparon como cualquier otro día. El clima parecía favorable y no había señales de alerta. Sin embargo, unas horas después de adentrarse en el mar, una tormenta los sorprendió. Los vientos huracanados y las olas gigantescas los arrastraron mar adentro, lejos de la costa. Su motor falló y la radio quedó inservible. De repente, se encontraron a la deriva, sin forma de comunicarse y con provisiones limitadas. Este fue el momento en que la vida de José dio un giro radical. Lo que comenzó como un día normal de trabajo, se convirtió en una lucha por la supervivencia. En medio del caos, José recordó las enseñanzas de su abuelo, quien le había hablado sobre la importancia de mantener la calma en situaciones extremas. También contaba con algunos conocimientos básicos de pesca y navegación, que le permitieron improvisar herramientas y métodos para sobrevivir. Aunque no tenía un mentor físico a su lado, las lecciones de su pasado y su propia resiliencia se convirtieron en sus guías. Además, encontró consuelo en la filosofía estoica que había escuchado brevemente en una conversación años atrás. Estas ideas se convirtieron en su brújula mental. El tesoro que José encontró no fue material, sino mental y espiritual. Aprendió a dominar su mente, a encontrar paz en la adversidad y a valorar la vida de una manera profunda. Descubrió que la verdadera fortaleza no proviene de las circunstancias externas, sino de la forma en que elegimos enfrentarlas. Este conocimiento se convirtió en su mayor recompensa. Después de 438 días a la deriva, José fue rescatado cerca de las Islas Marshall. Su historia conmocionó al mundo y se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza. Aunque físicamente estaba debilitado, mentalmente había alcanzado un nivel de fortaleza que pocos pueden imaginar. Su viaje no solo fue una hazaña de supervivencia, sino también una lección sobre el poder de la mente humana. José regresó a la civilización, pero ya no era el mismo. Había dejado atrás al hombre que zarparó aquel día de noviembre. Ahora, llevaba consigo una nueva perspectiva sobre la vida, el sufrimiento y la importancia de vivir el presente. Aunque enfrentó desafíos para reintegrarse a la sociedad, su experiencia lo había transformado para siempre. Hoy, José Salvador Alvarenga comparte su historia para inspirar a otros. A través de charlas y entrevistas, enseña cómo el estoicismo y la resiliencia pueden ayudarnos a superar cualquier adversidad. Su nueva vida está dedicada a transmitir el mensaje de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz si mantenemos la mente fuerte y el corazón abierto. La historia de José no es solo un relato de supervivencia, sino una prueba del poder de la filosofía estoica y la resiliencia humana. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos.
Su mensaje final es claro: la vida es impredecible, pero nuestra mente puede ser nuestro mayor refugio. Encuentra tu paz interior, y ningún mar será lo suficientemente grande para ahogarte. Este es el legado de José Salvador Alvarenga, un náufrago que encontró la calma en medio de la tormenta. ¿Y tú? ¿Estás listo para aplicar estas lecciones en tu propia vida?